podemos confiar en nuestros hermanos. Avance. Es necesario que confiemos en nuestros hermanos, pero no siempre es fácil hacerlo porque a veces nos decepcionan. Este artículo analizará algunos principios bíblicos que podemos llevar a la práctica y ejemplos del pasado que podemos copiar. Esto nos ayudará a confiar más en nuestros hermanos o a recuperar la confianza si alguien nos falló. Párrafo 1. Pregunta: ¿por qué no nos extraña que en este mundo la gente no sepa en quién confiar? Una razón es porque las personas vez tras vez han sido decepcionadas, no importa si han confiado en los grandes empresarios, los políticos o los líderes religiosos. Siempre ha pasado lo mismo, se sienten defraudados. Y la razón es porque todo el mundo está controlado por Satanás, un ser mentiroso. Y otra razón es porque en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 4, la Biblia predijo que para nuestros días, las personas tendrían actitudes desleales, calumniadoras y traicioneras, por lo que no nos extraña que hasta en nuestros amigos, vecinos o la propia familia, surja la desconfianza. Párrafo 2. Pregunta A. ¿En quién podemos confiar por completo? En primer lugar, podemos confiar en Jehová, porque a diferencia del ser humano que puede ser desleal, él no actúa así con sus amigos, más bien, como dice el Salmo capítulo 9 versículo 10, ni en los peores momentos, Jehová abandona a sus siervos. En segundo lugar, podemos confiar en Jesús, pues tal y como dice la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 18, Él ha demostrado que nos ama al dar su vida en rescate para nosotros. En tercer lugar, podemos confiar en la Biblia, pues nos ha demostrado de muchas formas que la guía que nos da es digna de confianza. Párrafo 3. Pregunta. Pregunta B. ¿Qué pregunta puede que se haga alguien? Tal vez en algún momento puede que nos preguntemos si siempre podemos confiar en los hermanos de la congregación. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué gran honor tenemos? Pues tal como dice Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30, disfrutamos del gran honor de ser parte de una familia mundial de siervos de Dios. Así es, y tal como dice el texto, por todo el mundo tenemos hermanos y hermanas que, aunque nuestros idiomas o nuestras culturas sean diferentes, nos une el amor que sentimos por Jehová y el deseo de alabarlo. Párrafo 4. Pregunta. Podemos ver a hermanos que por su forma de vestir, son de diferentes culturas, y sin embargo están muy felices tomándose fotografías juntos durante la celebración de la Asamblea Regional. El amor nunca falla. Quizás se están conociendo por primera vez, pero se ve claramente que no hay desconfianza en ellos. Eso demuestra el amor, y la confianza que sentimos unos con otros en hermandad mundial, y el esfuerzo que hacemos por aplicar los principios bíblicos para imitar a Jehová y a Jesús. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué necesitamos a los hermanos? Se dice que la unión hace la fuerza. Y hoy más que nunca necesitamos estar unidos a nuestros hermanos, porque día a día no enfrentamos a las diferentes trampas de Satanás y su mundo malvado. Y tal como dice Gálatas 6, versículo 2, debemos seguir apoyándonos y cuidándonos unos a otros. Y tal como dice la primera carta a los Tesalonicenses 5, versículo 11, muchos de nuestros hermanos se preocupan por nuestra salud espiritual, por eso muchas veces, ellos nos ayudan a mantenernos activos en el servicio, y nos animan a fortalecernos espiritualmente. Por eso nuestros hermanos llegan a ser muy valiosos en nuestra vida. Párrafo 5. Pregunta. ¿Por qué les cuesta a algunos confiar en los hermanos? Pues el párrafo nos da 3 razones. Primero, porque quizás le confiaron un asunto privado a un hermano y después éste se lo contó a otros. Segundo, porque tal vez alguien les hizo una promesa y no la cumplió. Y tercero, porque puede que algún hermano haya dicho o hecho algo que los hiriera. Párrafo 6. Pregunta.
confiar más en nuestros hermanos. En el capítulo 13 de Primera a los Corintios, se mencionan muchas características del amor, que nos ayudarán a confiar más en los demás o a recuperar la confianza perdida. El versículo 4 dice que, el amor es paciente y bondadoso. Jehová es paciente con nosotros, pecamos contra él. Así que nosotros también debemos ser pacientes con nuestros hermanos, y el versículo 5 añade que el amor no se irrita con facilidad y que no lleva cuenta del daño. Primera a los Corintios 13, versículo 48, nos muestra que cuando aplicamos en nuestros hermanos las características propias del amor, nos es más fácil confiar más en ellos. Por ejemplo, el versículo 4 dice que el amor es paciente y bondadoso, y vemos que Jehová lo aplica siendo bondadoso y paciente con nosotros, incluso cuando pecamos contra él. Que si lo aplicamos con nuestros hermanos cuando dicen o hacen algo que nos duele y ofende, nos va a ser mucho más fácil perdonarlos y seguir confiando en ellos. Párrafo 7 pregunta: ¿cómo nos ayudan los principios que se hallan en Mateo 7, 1 a 5 a confiar más en nuestros hermanos? En vez de centrarnos en sus defectos, debemos esforzarnos por fijarnos en sus bonitas cualidades, y tratar de ver su potencial para hacer el bien. Estos principios nos enseñan que no debemos juzgar ni fijarnos solo en las faltas o defectos de nuestros hermanos, y también nos animan a autoexaminarnos, porque cuando surge un conflicto, casi siempre ambas partes tienen una cuota de culpa o responsabilidad. Por ello, aplicar los principios de Mateo 7 versículos 1 al 5, nos ayuda a confirmarse en nuestros hermanos. Otra cosa que nos ayudará a confiar más en nuestros hermanos es verlos como Jehová los ve. Párrafo 8 pregunta: ¿qué puede hacer para que su confianza en los demás crezca? Conocerlos bien. Conversar con ellos en las reuniones. Pasar tiempo juntos en la predicación. Debemos tenerles paciencia y darles la oportunidad de demostrar que son confiables. Para confiar en una persona, lo primero que se debe hacer es conocerla bien. En el caso de nuestros hermanos, debemos pasar tiempo con ellos y darles la oportunidad para que nos demuestren que son personas confiables. Otra cosa que podemos hacer es no permitir que lo malo que hayan hecho unos pocos hermanos nos lleve a desconfiar de todos los demás. De igual manera, no podemos dar a ningún hermano por perdido. Otra cosa que nos ayuda es analizar ejemplos de ser siervos fieles del pasado que siguieron confiando en los demás a pesar de haber sufrido decepciones. Aunque Elí seguía, dejó de ir a adorar a Jehová en el tabernáculo. A pesar de que el sumo sacerdote Eli no corrigió la conducta inmoral y descarada de sus hijos, quienes también eran sacerdotes. Ana no dejó de ir a abandonar a Jehová en el tabernáculo, y cuando Elí le habló con dureza pensando que ella estaba borracha, Ana se defendió, pero respetuosamente, y de ninguna manera permitió que esas cosas les hiciera desistir de cumplir su promesa de llevar a su hijo a servir en el tabernáculo, aunque niño estaría a cargo de Eli. Pregunta B: ¿qué aprende usted del ejemplo de Ana? De manera personal, aprendo de que, si algún hermano que tiene autoridad en la congregación comete un pecado, eso no debe influir en nuestra relación con Jehová, pues así como Ana seguía yendo al tabernáculo a adorar a Jehová, nosotros también debemos seguir adorando a Jehová y asistiendo a nuestras reuniones. Y no permitir que los errores de los demás nos hagan tropezar. Es por eso que hacemos bien en poner el asunto en las manos de Jehová, ya que Jehová a su debido tiempo corregirá esa conducta, y nos recompensará con muchas bendiciones. Vemos en la imagen de la izquierda a Ana orando con angustia, y como el sumo sacerdote Elí la juzga pensando que está borracha. En la imagen de la derecha vemos a Ana dejando a su pequeño hijo a cargo de Elí. En ambas imágenes se refleja que aunque Elí era el representante de Jehová, trató a Ana con dureza. Sin embargo, ella siguió confiando en Jehová y no dejó de ir a adorarlo en el tabernáculo, ni de cumplir sus votos. Párrafo 10 pregunta: ¿cómo demostró David que no se volvió desconfiado pese a las traiciones que sufrió?
Siguió confiando en Usai, un amigo leal que no se unió a los rebeldes. Y no se equivocó al confiar en Usai, pues este amigo fiel hasta arriesgó la vida para ayudarlo. A pesar que su amigo Aitofel apoyó la rebelión cuando Absalón intentó quitarle el reino. David demostró que no se volvió un hombre desconfiado, porque siguió confiando en Usai y un amigo leal que no se unió a los rebeldes. Y David no se equivocó ya que Usai inclusive arriesgó su vida para ayudarlo. Párrafo 11 pregunta: ¿cómo demostró un siervo de Nabal que confiaba en los demás? Este siervo no salió huyendo. Más bien, confió en que Abigail arreglaría la situación porque tenía la fama de ser una mujer sensata. Y su confianza tuvo buenos resultados. Abigail se armó de delante con su plan de matar a todos los hombres de su casa. El siervo lo demostró confiando en Abigail, la esposa de su amo. El relato de 1 de Samuel 25, versículos 2 al 35, muestra que cuando Nabal se negó a darle alimentos a David para sus hombres enfurecido, y dijo que mataría a todos los hombres de la casa de Nabal, este siervo sabiendo que su vida corría riesgo pudo huir, pero en vez de eso confió en que Abigail podría arreglar la situación, y su confianza no fue defraudada, ya que Abigail logró convencer a David que no siguiera adelante con su plan malvado. Párrafo 12 pregunta: ¿cómo demostró Jesús que confiaba en sus discípulos a pesar de sus fallos? Jesús lo demostró en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando Santiago y Juan le pidieron un puesto de honor en el reino, Jesús no los cuestionó ni los amenazó con el hecho de que dejarán de ser sus apóstoles. Cuando lo abandonaron la noche en que fue arrestado, al contrario les encargó la responsabilidad de dirigir la obra de hacer discípulos y atender a sus valiosas ovejitas y no se equivocó, porque sus apóstoles le fueron fiel hasta la muerte. Párrafo 13 pregunta: ¿por qué podría resultarnos difícil confiar en otros? La razón por la que podría resultarnos difícil confiar en otros, es cuando nos enteramos de que algo confidencial, que le hemos contado a un hermano se lo cuente a otros, ya que esta situación puede causar mucha desconfianza, puesto que no es fácil volver a confiar otra vez en esa persona. Pero como muestra la experiencia, si es posible recuperar la confianza, la hermana actuó bien y pidió ayuda. Lo cual nos enseña de que cuando nos pase o nos suceda una situación parecida, debemos pedir ayuda y no dar por sentado que todos los hermanos son así. Afortunadamente esta hermana, aunque perdió la confianza en el anciano, no llegó a desconfiar de todos los hermanos. Vemos que ella recurrió a otro anciano por ayuda y este hermano le ayudó a recuperar la confianza, pero en estos casos no todos actuamos de la misma manera. Algunos podemos quedarnos con un resentimiento y por eso entonces nos puede resultar muy difícil volver a confiar en otros. Párrafo 14 pregunta: ¿qué ayudó a un hermano a recuperar la confianza perdida? Lo ayudó mucho el escuchar con atención una impactante frase que dijo un hermano a quien él respetaba mucho: nuestro enemigo es Satanás, y no nuestros hermanos. En segundo lugar, lo ayudó a meditar en la profundidad de esa verdad bíblica, y el orar sobre ese asunto. Gracias a esto con el tiempo logró hacer las paces con los dos ancianos, con quienes se había molestado y considerado indignos de su confianza. Párrafo pregunta: ¿por qué puede tomar tiempo recuperar la confianza? Cuente el ejemplo de Grete. Puede llegar a tomar mucho tiempo, porque es un proceso doloroso. Un ejemplo de esto fue el caso de la hermana Grete, quien junto a su madre servía lealmente a Jehová en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Como en ese tiempo la obra estaba prohibida, a ella se le había dado la responsabilidad de realizar copias de la atalaya para los hermanos. Pero cuando se enteraron que su padre era opositor, por desconfianza y temor a ser delatado le quitaron esa responsabilidad, ya no les daban a ellas y a su madre sus respectivas revistas, y hasta dejaron de saludarlos. Por supuesto esto hirió profundamente a Grete y le causó un gran dolor. Y tanto era el temor, que ni las saludaban cuando las veían por la calle. Como podemos ver, es una situación que a cualquiera de nosotros podría herirnos profundamente los sentimientos, pero al final de la experiencia podemos ver que con los años llegaron a la conclusión de que Jehová los había perdonado, así que entendieron de que también ellas tenían que hacerlo.
Párrafo 16 pregunta: ¿por qué debemos esforzarnos por vencer la desconfianza? La razón es que si recuperamos la confianza en ellos, seremos más felices, y nos centraremos en lo que nosotros podemos hacer para que en la congregación haya un ambiente de confianza. Debemos esforzarnos porque, si no hacemos nada para vencer la desconfianza, ella nos intoxicará al punto de no confiar en nadie más, y debemos recordar que, si nuestros hermanos son imperfectos nosotros también, y que si queremos ser personas confiables, también debemos saber confiar en los otros. Además, si hacemos este esfuerzo seremos más felices, y mejoraremos el clima de confianza en la congregación. Párrafo 17 pregunta A: ¿por qué es tan importante la confianza? Porque gracias a esta confianza, nos sentimos felices y estamos unidos ahora. Y, en los tiempos difíciles que se avecinan, nos servirá de protección. Es muy importante, porque es un rasgo del amor que debe existir en nuestra familia espiritual. También es importante porque nos hace felices, y la unidad, y porque cuando lleguen los tiempos difíciles que se avecina, nos servirá de protección. Por eso si alguien siente resentida su confianza, debe aplicar los principios bíblicos, esforzarse por ver el asunto como lo ve Jehová, cultivar el amor hacia la víctima de su resentimiento, y analizar meditando los ejemplos bíblicos de siervos fieles que no perdieron la confianza, aunque en ocasiones los trataron mal y ofendieron, porque de esa manera podremos superar y volveremos a confiar y ser felices. ¿Qué respondería? ¿Por qué es tan importante que confiemos en los hermanos? Es importante porque hoy más que nunca, debemos estar unidos, ya que a veces, los hermanos nos ayudan a llevar nuestras cargas. También porque nos animan a mantenernos activos en nuestro servicio a Jehová y a estar fuertes en sentido espiritual. Es importante porque los hermanos son de gran ayuda cuando nos toca llevar cargas pesadas. Además nos anima a estar activos en nuestro servicio a Jehová, ya que en el tiempo del fin pues vamos a estar contentos que contamos con el apoyo de todos nuestros hermanos. ¿Qué ejemplos de la Biblia nos ayudan a seguir confiando en los demás? Ana, cuando estaba orando muy angustiada, Elí se precipitó y llegó a la conclusión de que estaba borracha, y hasta le habló con dureza a Ana aunque Elí seguía siendo el sumo sacerdote, ella no dejó el tabernáculo. En el ejemplo de David vemos que cuando su hijo Absalón intentó quitarle el reino, Ahitofel, que era amigo de David, apoyó la rebelión. Pero esta traición no convirtió a David en un hombre desconfiado. Él siguió confiando en Husai, un amigo leal que no se unió a los rebeldes. Y no se equivocó al confiar en Husai, pues este amigo fiel hasta arriesgó la vida para ayudarlo. Nabal se negó cuando David le pidió comida para sus hombres. David se enfureció tanto que dijo que mataría a todos los hombres de su casa. Uno de los siervos le contó lo sucedido a Abigail, la esposa de Nabal. Abigail se armó de valentía y convenció a David de que no siguiera adelante con su plan. Cuando Santiago y Juan le pidieron un puesto de honor en el reino, Jesús no cuestionó por qué servían a Jehová ni les dijo que ya no serían sus apóstoles. Jesús nunca perdió la fe en ellos. Aunque conocía sus defectos, los amó hasta el final. Prueba de ello después de resucitar, hasta les encargó a sus 11 apóstoles fieles la gran responsabilidad de dirigir la obra de hacer discípulos y de atender a sus valiosas ovejas. ¿Qué puede hacer usted si un hermano traiciona su confianza? Debemos esforzarnos por volver a confiar en los hermanos. Puede que le tome tiempo, pero el esfuerzo valdrá la pena. Pensemos en un ejemplo. Si nos intoxicamos con un alimento, tendremos más cuidado con lo que comemos, pero no por eso dejaremos de comer. De manera parecida, no dejemos que una mala experiencia nos haga desconfiar de todos nuestros hermanos, que como sabemos son imperfectos. No calificar a todos los hermanos por la acción de un solo hermano y apartarnos de la congregación, más bien buscar hermanos en quien se puede confiar. Fin del artículo.